Nos están saludando también desde la primera etapa del Jordán. Saludamos a toda la gente que está conectada desde el Jordán. Están conectados por internet porque nos enviaron la fotico que nos están viendo. Así que saludamos a toda la población del Jordán. Mayra, cuéntanos otro mito y otra verdad sobre el VIH. A mí me parece muy interesante que para quitar la estigma de todo, digamos, esta patología, es empezar por el nombre correcto. No es contagio, es infección. Correcto. La infección es por la medio de la transmisión. Entonces tenemos que empezar a quitar esas palabras de nuestra mente, como reeducarnos y empezar a cambiar esas palabritas que más o menos uno dice, pues por ignorancia o desconocimiento no sabemos. Entonces es muy bueno y es importante empezar de una vez a cambiar ese chip de nuestra cabecita y decir, es una infección. Correcto, esta es una de las tantas palabras con las que se ha como marginado, con las que se discrimina a las personas que están viviendo esto en su cuerpo. ¿Nos vas a comentar algo, correcto, Ingrid? Sí. Bueno, pues aquí quisiera como aclarar un poco de esos conceptos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de infección es porque existen unos medios o unas situaciones específicas para que se adquiera este virus. Ya cuando hablamos de contagio ya es algo más complejo. Una comparación que viene y es muy pertinente traer la colación es, digamos, en el COVID. Cuando nosotros hablamos del COVID hablamos de que es contagio. ¿Por qué? Porque este se esparce en el ambiente, si nosotros tocamos o compartimos algunos implementos, ahí hay alta probabilidad de contagio. Mientras que cuando hablamos de infección existen unas vías específicas para la transmisión de este virus. Correcto. Saludamos a la gente que está conectada con nosotros en esta mañana. Nos están saludando las personas que de Huilla que nos están escuchando por medio de la estación virtual. Continuamos conectados en esta bonita mañana con Dulce Leni, con mis invitadas, que estoy súper feliz de tenerlas aquí en el set de la estación virtual, en el set que proyecta para ustedes este programa todas las mañanas de 9 a 10 de la mañana por el canal 39 de Colcable en Ibagué y Cundinamarca, por el canal 36 en el norte del Tolima, en directo y en vivo en www.estacionvirtual.com, y algunos programas yo los comparto en YouTube Dulce Leni para que ustedes no se pierdan los especiales que tenemos para ustedes. Hoy hablando sobre mitos y verdades sobre el VIH. Continuamos hablando del tema. Vamos con Mayra, vamos a escuchar a Mayra. Cuéntanos, Mayra, ¿cuál sería otro mito y otra verdad respecto al tema del VIH? Bueno, como habíamos hablado anteriormente sobre las vías de transmisión, existen solamente 3 vías de transmisión. Primero es la sexual, segundo es la vertical y tercero es la sanguínea. Cuando hablamos de la vertical, hablamos sobre madre e hijo o hija, que es cuando la mujer está en gestación. Lo que se recomienda cuando una mujer que tiene VIH, está diagnosticada con esta patología, se debe realizar una cesárea para minimizar el riesgo de infección y asimismo evitar, digamos, en su momento la parte de dar la leche materna. Entonces, ¿por qué? Porque por ahí, por medio de, digamos, del parto, se puede tener un contacto con los fluidos y eso es lo que sería lo que aumenta la probabilidad de infección. Asimismo, la sanguínea, estamos hablando que es por medio de jeringas, digamos que cuando ya las personas comparten jeringas, digamos, por medio de sus consumo de drogadicción y demás, hay una probabilidad muy alta. Y cuando hablamos de la parte sexual, hablamos desde los fluidos anales, vaginales y orales. Pero sabiendo que es la parte sexual, no es por compartir saliva, no es porque yo voy a compartir con mi amigo la comida, por compartir un tenedor, un vaso, en lo absoluto. Un abrazo no hace que yo transmita esa infección, en lo absoluto. Incluso yo creo que las personas con
de este diagnóstico son las que más necesitan ese abrazo, son las que más necesitan ese apoyo familiar, que como sociedad podamos estar unidos y apoyarlos a ellos en ese momento tan difícil que es ese resultado, ¿no? Creo que es lo más importante como sociedad, es empezar a tocar nuestro corazón y ser más humanos y darles ese apoyo. Claro, aquí hay una pregunta del público. Nos están preguntando, ¿se puede asociar la marginación, la discriminación de la enfermedad con hablar sobre que se transmite por vía sexual? ¿Por ese tema será tan discriminado el tema del VIH? Sí, pues si nos retomamos a nivel de historia, cuando el VIH da inicio, existía una incidencia y una prevalencia frente pues, a la infección por vía sexual. ¿Qué es lo que pasa? Pues anteriormente no habían como tantos avances, no había tanto estudio frente a esta patología y actualmente todavía se vive como con esa idea de que solamente a través de este medio hay infección por VIH, pero pues desconocemos también las otras vías de transmisión, así como lo explicó Mayra en un momento, incluso cuando hemos tenido el contacto con los usuarios, cuando hacemos campañas psicoeducativas frente pues, a esta patología, evidenciamos que las personas consideran de que existe un contacto sexual solamente cuando existe una penetración del tipo vaginal o anal y dejamos a un lado todo ese componente también y esa vía de transmisión de manera oral. Si bien es cierto, cuando nosotros mantenemos una relación de tipo oral, también se deben de tener una prevención frente pues a esto, porque pues como lo dijo Mayra, dentro de los fluidos que hacen parte y hay carga viral alta, de pronto pues con ese riesgo de infección, pues entonces tenemos lo que son los fluidos vaginales, el líquido preseminal, pues que uno no lo tiene muy en cuenta, el semen y más que todo de pronto si una persona tiene algún problema en su higiene oral o de pronto tiene alguna enfermedad como gingivitis y demás, pues entonces a partir de alguna laceración ahí puede haber esa alta probabilidad de riesgo frente a adquirir la infección por VIH. Nos está escribiendo un señor, él nos está diciendo, la enfermedad salió a flote públicamente a finales de los 80 más o menos, que los medios de comunicación compartieron esta información. Él nos escribe, en esa época yo públicamente era gay y fui discriminado totalmente porque informaban que la enfermedad venía de nosotros, los gays, escribió, ¿no? Tal cual. Exacto. Inicialmente, y si retomamos, pues actualmente aún existe una alta prevalencia de un 80% de transmisión por vía sexual. Antes se marginaba mucho de acuerdo a su orientación, pero en el transcurso de los años se ha podido evidenciar que el VIH no nos va a discriminar, no discrimina dentro de orientación sexual, estrato social, nivel de educación, nada. Por el contrario, a nuestra fundación llegan usuarios de diferentes profesiones, de diferente estrato económico, de diferente orientación sexual. Entonces dentro de los mitos está ese todavía y pese a los avances está muy marcado de que esta es una patología simplemente de personas de la comunidad LGBTIQ, pero pues obviamente ya es un mito. Ya ahorita la realidad es que incluso hay mujeres, cabezas de familia que han adquirido el virus de pronto por algún tipo de infidelidad, bueno pues ya la población afectada es más global, no solamente para la comunidad. Correcto. Fue un mal manejo de la información respecto a la enfermedad. Exacto. Que fue algo lo que hizo más que se generara esa discriminación hacia la población que en este momento está infectada. Exacto, igual digamos por ejemplo si nosotros miramos a través de la historia con artistas que son como muy nombrados, cuando hablamos por ejemplo como de Mercury, el vocalista de Queen, ahí se manifestaba de que él murió a causa del SIDA, entonces ya hace parte y hace referencia directamente a la enfermedad. ¿Por qué? Porque pues en ese entonces, como era una patología nueva,
pues no existían medicamentos antirretrovirales que evitaran que la persona llegara a fase SIDA. Actualmente es recomendable dentro de nuestra salud sexual y autocuidado, pues que si tenemos una vida sexual activa, independientemente de nuestra orientación, pues constantemente dentro de nuestros chequeos mensuales o si tenemos algún tipo de conducta de riesgo, que nos tomemos la prueba de VIH para detectar un diagnóstico a tiempo y pues evitar que lleguemos a fase SIDA. Esto no quiere decir que digamos las personas que están ya en esa fase avanzada no puedan volver a tener VIH. Si hay una buena adherencia al tratamiento, obviamente las personas que están en fase SIDA pueden llegar a vivir solamente con VIH. Aquí ya nos están escribiendo por Instagram nos están preguntando, tengo miedo de hacerme la prueba porque la historia clínica en Colombia no es privada. Bueno, aquí es importante y para eso existen organizaciones de base comunitaria, haciendo pues énfasis también a la que nosotras pertenecemos, Manos a la Obra. Desde allí nosotros brindamos un acompañamiento oportuno. ¿Por qué? Porque es que toda persona que se desea hacer la prueba, primero se debe tener en cuenta que debe ser una prueba completamente confidencial, debe de ser una prueba de tipo voluntaria y asimismo deben de tener como derecho a una asesoría pre y una asesoría post para la toma de la prueba, donde se le va a enseñar al paciente o al usuario que se va a realizar la prueba, en qué consiste, cómo se va a hacer, etcétera. Posteriormente, cuando una persona sale diagnosticada, pues entonces ya uno empieza a hacer la reactivación de las rutas. Dentro de la organización, si nosotros detectamos que alguno de estos derechos de los usuarios y de todas las personas en común de que nuestro estado de salud es privado, si uno detecta en un entorno de salud, pues se pueden tomar medidas de acción jurídicas, pues porque esto no se puede realizar. Incluso si tú compartes el diagnóstico con un familiar, él no está en la condición de revelar tu diagnóstico. Eso es muy importante que toda la población lo tenga en cuenta. No es obligación tampoco que uno revele su diagnóstico, digamos, a nivel de empresa, de que te vayan a decir es que tú tienes o dime si eres positivo. Eso hace parte de la privacidad de la persona y no se debe de realizar. Si sientes que son vulnerados tus derechos, pues debes de acudir a un ente jurídico que te colabore con eso. Nos están preguntando, de una vez empiezan a llegar mensajes, nos están preguntando, ¿conoce algún lugar donde me pueda hacer la prueba, donde no tenga que dar mis datos personales? Sí, directamente hablamos de la Fundación Manos a la Obra. Nosotros como OS tenemos o hacemos ese proceso que es súper confidencial y digamos que les voy a dar de una vez el número del teléfono de la fundación, si ustedes desean, porque muchas veces tenemos mucho miedo de tomarnos la prueba. Yo, en lo personal, Mayra, me tomé la prueba y la verdad la primera vez tenía muchos nervios. Yo dije, ay, no, ¿qué será de mí? O sea, ¿será que sí? ¿Será que no? Porque muchas veces el VIH puede durar contigo años y tú no te das cuenta de los síntomas, ningún signo. Entonces es importante por lo menos cada año, al menos una vez al año, tomarte la prueba. Y nosotros como fundación, ya les voy a decir el número y la dirección exacta para que vayan y se tomen la prueba. Tenemos precios muy cómodos, a veces incluso cada año, en 1 de diciembre, hacemos jornadas de pruebas totalmente gratuitas. Entonces es muy chévere como ver, y nosotros como fundación y otras fundaciones también que hay, apoyamos ese tipo de patologías, ¿cierto? Y no tenemos ese miedo. Entonces, miedo existe, siempre va a haber miedo en todos lados, siempre va a tener miedo en realizarse cualquier prueba. Pero lo importante es quitar ese estigma que tenemos y decir, bueno, si tengo VIH, ¿qué voy a hacer? Nosotros como fundación, como decía Vanessa anteriormente, realizamos ese anticipo, digamos, preparar a la persona para la prueba. Y digamos, cuando ya se realiza la prueba, ¿qué pasa? O sea, por más que la persona diga, me salió negativa la prueba, uno como psicólogo debe de realizar ese acompañamiento, porque igualmente es empezar a trabajar con la persona. Mira, aunque no seas positivo, tienes que cuidarte tu parte sexual, tienes que ser muy cuidadoso con ello. Entonces es muy importante. Y entonces ya les voy a compartir los datos.
Listos, tomen un lápiz por favor, un cuadernito, una hojita, el celular, donde vayan a anotar el número de teléfono, tengan a mano por favor. La idea es que nosotros tengamos ese número guardadito en el celular porque puede servirnos a nosotros mismos o a cualquier persona que conozcamos que se quiera realizar esta prueba. Complementando un poco lo que Mayra dice y mientras busca el número de teléfono de nuestra fundación, pues también es importante que dentro del proceso de asesoría pre que se realice con el paciente, pues obviamente a nivel interno todo va a quedar en el anonimato. Sin embargo, la entrevista o esta asesoría va encaminada de pronto a que sea información verídica. ¿Por qué? Porque en caso de que la prueba llegase a salir positiva, se debe de activar una ruta de atención específica y pues si ustedes van a proporcionar información errónea, pues no, de alguna manera no contribuiríamos pues dentro de nuestra labor social, que es como reportar ese estado. Asimismo, también es importante de que cuando esta persona sale positiva se debe hacer la reactivación al sistema de salud, mirar qué EPS lo atiende y posiblemente mirar los mecanismos para vincularlo al programa de la EPS a la cual pertenecen, pues para que así sea suministrado un tratamiento a tiempo y pues no conlleve de pronto pues a que se presenten otro tipo de infecciones pues en el camino. Correcto. La idea es que las personas estén pendientes de algunos cambios que se puedan presentar para que puedan identificar algunos síntomas. Hay unos que se ven, hay otros que no se ven. Bueno, ¿listo lápiz y papel? Aquí Mayra nos va a dictar el número. Bueno, es 310-551-3125. Lo repito, 310-551-3125. Y la dirección donde estamos ubicados es Carrera Tercera, número 76, línea 41, Barrio Jardín Atol Sur. Correcto, todos están conectados y son las 9:30, vamos con una canción en esta bonita mañana. Yo sé que este tema les encanta, así que estoy pendiente de lo que nos están escribiendo por redes sociales. Nos han escrito por Instagram, @dulce.leni, varias personas. Así que ya vamos a responder sus interrogantes. Vamos con música. Mitos y verdades sobre el VIH. Es el tema del día. La idea es que todos estemos conectadísimos en esta bonita mañana. Nos están haciendo muchas preguntas. Es chévere que interactuemos con el público. Es muy chévere porque así se evidencia que estos temas son de gran interés para la población en general. Seguimos hablando. ¿Quién nos va a contar otro mito? ¿Mayra? ¿Sí? Ok, vamos con Mayra. Bueno, uno de los mitos también que hay es que si compartes por lo menos muchas relaciones sexuales con muchas personas tienes más probabilidad de tener que te transmitan la infección, y no es así. Como lo decía Vanessa anteriormente, solamente con una vez de que no utilices protección, de que no utilices el condón de una forma adecuada. Incluso, a mí me parece súper importante, por lo menos en la fundación hacemos talleres de Sexorienta, que es un programa de la fundación también, que nos enseñan cómo ponernos un condón. Es algo tan sencillo que debería de ser, de todos tener como ese conocimiento de ponernos un condón, que existe un condón para mujer, que existe un condón para hombre, pero ese tipo de cosas poco lo sabemos por los mismos tabús que existen dentro del hogar, dentro de la sociedad. Entonces no es necesario tener múltiples acompañantes sexuales, sino que solamente con una persona que no se cuide bien, de que no tenga una sexualidad sana, saludable, es posible tener la infección del VIH. Este mito sí es muy relevante porque eso lo he escuchado muchísimas veces. ¿Quién no ha escuchado esto? Sí. De hecho, es muy bueno dar esta información a la comunidad para que entendamos este tema. La idea es que nos cuidemos. Continuamos con otro mito. Bueno, dentro de las asesorías que se prestan a todos los usuarios, específicamente del programa Manos Positivas, pues dentro de esos miedos con las cuales pues
estas personas refieren es, ok, bueno, listo, entonces como yo ya soy positivo, ya soy una persona que vive con VIH, entonces, ¿qué medidas debo de tomar dentro del hogar? Entonces, una de las primeras cosas que se les viene a la cabeza es, no, es que debo de separar mis cubiertos, debo de separar mis sábanas, debo de aislarme. Eso es un mito y hay que empezar a desmentirlo. Ya como conocemos de que existen unas vías específicas de transmisión, pues eso ya no va a pasar. Espero y aspiro que sea de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque al compartir nosotros loza con una persona o al compartir espacios, sillas, si esta persona que vive con VIH se sienta en esta silla donde yo estoy, entonces me va a dar temor venir a sentarme acá, no. Entonces debemos de recordar de que el VIH, primero que todo, es un virus completamente humano. Este fuera del cuerpo vive aproximadamente unos 60 segundos. Ya al tener el contacto con el aire, el virus muere. Entonces no hay ningún riesgo en el que se compartan esos utensilios dentro del hogar. No hay ninguna probabilidad de que exista una infección o una transmisión a través de la saliva. Y también podemos de una vez mirarlo, por lo menos hay personas que dicen, ay, si me picó un zancudo que le picó a mi vecina, ¿será que también? No, lo que decía Vanessa, máximo dura 59 segundos en el aire y en exposición, y por ende apenas llegue a otro cuerpo que sería el del zancudo, totalmente mueren. Entonces no hay ningún riesgo en esas picaduras de tener como esos miedos. Eso también lo he escuchado muchísimo, la picadura del zancudo. Aquí nos están preguntando por Instagram, @dulce.leni, nos escriben, hola hermosa, hermosas, nos están diciendo hermosas, nos están diciendo, en casa, en el momento que se dieron cuenta que yo era positivo, es un hombre el que nos está escribiendo, compraron losa aparte para mí. Eso nos está diciendo una persona y esto también está como reafirmando lo que nos acabas de informar. Exacto, y uno dentro de ese proceso de acompañamiento psicosocial que realiza pues a todas las personas que viven con VIH, por eso es necesario hacer una psicoeducación frente al diagnóstico, no solamente a la persona que vive con la patología, sino también a su familia, a su grupo de apoyo, para que de cierta manera también los eduquemos para que esos riesgos y ese temor y esos mitos pues vayan desapareciendo. Asimismo, pues evidencian de que existen por esas razones, por esos mitos que la gente tiene, el choque y de pronto el impacto emocional al que se enfrentan las personas que viven con VIH, pues es más grande, porque no solamente se tienen que preocupar por su patología, por su estado de salud, sino que también se tienen que preocupar por la discriminación, por el estigma que rigen toda esta patología. Claro, es que de hecho cuando hay una organización, por ejemplo, hay una persona que está infectada con VIH y otro miembro de la organización se entera, empieza a expandirse la voz y esa persona le hacen la vida imposible, le hacen el feo. Eso yo lo he evidenciado en organizaciones, me he dado cuenta de esto y pues la verdad no debemos ser así. Respecto a esto, ¿cómo se puede tratar dentro de una organización esto? Porque esto también es un mito. Sí, claro. Dentro de, como los mencioné anteriormente, dentro de el quehacer de nuestra fundación, pues para todos nuestros usuarios y de pronto para aquellas personas que también viven con el diagnóstico y están pasando por una situación similar, lo recomendable es que se asesoren por un ente jurídico, porque de esa manera les están vulnerando, empezando, su derecho a la intimidad, segundo, el derecho al trabajo, y ustedes no están en ninguna obligación de revelar su diagnóstico, no tienen por qué ser discriminados por vivir con esta patología. Entonces, si de pronto ustedes conocen el caso de alguna persona, por favor asesórense. También es importante de que si a nosotros nos llega una persona y nos dice, ven, mira, es que hace poquito salí con un diagnóstico de VIH, pues que nosotros podamos generar ese proceso de empatía con estas personas, porque pues debemos de entender la situación emocional por la cual está pasando, y qué rico que estas personas se encuentren en cada uno de nosotros como esas herramientas por lo menos básicas en los que los podamos orientar y ayudar pues para que hagan un mejor afrontamiento del diagnóstico. Sí, es que esta es la idea. ¿Y qué les podemos decir a los empresarios, a las personas que lideran las organizaciones,
que de pronto empiezan a tener una actitud negativa frente a la persona que tiene la infección? Yo creería que primero es investigar, salirnos de esos, digamos que toda esa información que se da por redes, que a veces no está bien, por lo menos en investigaciones nos damos cuenta que no utilizan la palabra infección, sino utilizan la palabra contagio. Apenas nos demos cuenta que hay unas palabras erróneas, ignoremos esa información y busquemos información en lugares que sí son. Por lo menos hay una página que es de ONU-SIDA, ORG, es donde nos brinda la información correcta. Y nosotros como fundación también dictamos talleres para las empresas, por si están interesadas, si quieren que nosotros vayamos y tenemos ese tipo de charlas, todo lo podemos hacer nosotros, como somos una organización sin ánimo de lucro, entonces nos sirve muchísimo para crecer como fundación y poder ayudar a las personas que han sido diagnosticadas. Entonces no solamente apoyamos con correr la información, sino apoyando la fundación, contratándonos con talleres y demás. Y nosotros empezamos a trabajar tanto grupal o individualmente, porque pues cabe la posibilidad de que haya una persona diagnosticada en la empresa y necesite un tratamiento psicológico. Y nosotros como fundación podemos ayudarle, porque digamos dentro de esta patología empezamos a notar que hay muchos pensamientos suicidas, autorrechazo, pensamientos de, por lo menos también el trastorno de ánimo, el trastorno de ansiedad, de sueño. Uno ya no va a tener tranquilidad porque va a pensar que todo el mundo te está señalando, que todo el mundo te quiere hacer algo malo. Entonces empezamos a trabajar eso, ¿no? Porque digamos si en el trabajo te hacen bullying, te molestan, te acosan, ¿cómo vas a rendir laboralmente? Entonces Correcto. Todo eso es como una combinación de varios factores que pueden llegar a estallar a una persona y lo importante es que como sociedad nosotros nos apoyemos, no seamos tan discriminatorios como empezar a ese estigma, sino que ustedes como empresa pueden cambiar esa persona con un pequeño cambio, con una pequeña palabra, un saludo. Sabemos que estamos en tiempos de coronavirus, claramente pues uno tiene su distanciamiento, pero mientras uno pueda apoyar a esa persona y no solamente esa persona, toda la empresa hace un cambio, porque los pensamientos negativos pueden destruir una persona, una familia y todo. Correcto, en eso tienes mucha razón. De hecho, algunas personas, cuando no solamente con estar en esta situación, en esta condición, sino en otras condiciones que son negativas, que son nefastas, empiezan a tener una ideación, unos pensamientos que los pueden conducir a generar una, no lo llamemos decisión porque no están en sí en su manera de ver la vida normalmente como lo están, a optar por ciertas cosas que son destructivas. Y pues como lo estamos hablando acá en el tema, como lo habló Mayra, llegan a quitarse la vida. La idea es que no lleguemos a estos extremos, que recuerden que nos pueden llamar, no solamente a la Fundación Fundamop, sino también comunicarse con nosotros en la estación virtual, contarnos su problema, que de una u otra manera vamos a buscar ayuda para ustedes. Continuamos en esta bonita mañana. Recordamos que tenemos un sorteo en @dulce.leni. Estamos sorteando 2 anchetas y aquí nos están escribiendo muchos mensajes. Gerald Ochoa Duarte, los saludamos, nos está escribiendo: qué bueno que hablen abiertamente de estos temas, más cuando hace falta la educación sexual. Saludos desde La Ceibita. Saludos a toda la gente desde La Ceibita. Excelente trabajo de la emisora por permitir estos espacios y maravilloso trabajo de la Fundación por hablar de ello. Maravillosos. Aquí nos están enviando muchos mensajes. Esto es conectados desde Facebook. Desde la página. Hermosas, nos escribieron. Las doctoras. ¡Ay! Que este fin de semana las consientan mucho, chicas. Como siempre, gracias por la compañía. Súper. Tan linda mi Dani, escriben por aquí. Ok. Saludos a todas las personas que están conectadas con nosotros desde la estación virtual, desde las redes sociales. Y bueno, yo creo que no vamos a enviar a música porque ya nos queda poquito tiempo y la idea es que abordemos este tema de una manera amplia para que todos se enteren de cuáles son estos mitos y verdades respecto al VIH. Continuamos.
Ok, bueno, también es importante en torno pues a lo que se refería a nivel empresa. Tuvimos un caso muy particular donde una persona trabajaba en el área de cocina, era una persona que vivía con VIH y pues empezó como el corredillo y el rumor de que pues era positivo. Y pues cuando la empresa se dio cuenta, gracias a Dios pues conocía de la fundación y lo que hizo fue asesorarse pues para brindarle y que esto no fuera un impedimento para que él desarrollara pues sus labores. Aquí esto es uno de los mitos también que se evidencian. Entonces digamos, por ejemplo, si mi mamá salió diagnosticada, entonces mi mamá ya no nos puede cocinar porque se puede cortar y nos va a infectar a todos. No, aquí es importante recordar que el virus fuera del cuerpo solamente vive 60 segundos, entonces no hay ninguna probabilidad de infección allí. Correcto. Yo creo que esto es algo que debemos tener muchísimo en cuenta, porque algunas veces, hasta en las clases de cocina, en los restaurantes que vamos, no vamos a tener ningún lío con esto. Ya está resuelto este mito. Esto es un mito. No se te va a pasar la infección por esto. Así que estamos aprendiendo en Dulceleni esta mañana. Mayra, cuéntanos otro mito. Otro es, digamos, de la procreación. Muchas personas diagnosticadas les gustaría tener su propia familia, tener su hogar, tener un bebé dentro de, que es algo hermoso, ¿no? Y digamos que por la misma falta de conocimiento se cohíben de ello. Y no, una persona con VIH sí puede tener hijos, solo que debe tener, claro, más cuidado, como cualquier otra persona, porque digamos que pueden dictaminarle a una embarazada toxoplasmosis, también tiene que tener otros, digamos que otro cuidado. Recomendación, otro cuidado. Entonces, en la fundación también los guiamos y les mostramos, y por medio también de los médicos y todos los profesionales de la salud, que sí pueden tener hijos, solo que deben de cuidarse, tomarse los antirretrovirales, tener un control constante y asimismo pueden, como le decíamos anteriormente, digamos que no sería un nacimiento, parto natural, sino cesárea, y tomar todas sus recomendaciones, pero sí pueden tener hijos, pueden tener una familia y ser muy felices como muchos quieren ser, porque siempre ese estigma, ¿no? De que no puedo tener familia, ahora qué hago, me van a juzgar, y si traigo un bebé al mundo me van a juzgar también por no respetarle también la decisión a ese bebé, ¿cierto? Pero hay muchas personas que quieren y se puede, sí se puede. Nos están escribiendo las personas que están conectadas con el hashtag 8M, que tiene que ver con el Día de la Mujer, que se va a celebrar en pocos días. Nos escriben: ¿qué recomendaciones nos dan a las mujeres respecto a esos mitos y verdades? Bueno, yo creo que para combatir primero que todo el estigma y la discriminación nos debemos de educar primero nosotros mismos. Posteriormente pues tenemos que extrapolarlo a nuestra pareja, porque es que una cosa es nuestra responsabilidad sexual, nuestro autocuidado y hacer consciente también a las demás personas frente a esta situación. ¿Qué pasa? ¿Y qué se ha visto actualmente? De que uno de mujer se confía porque tiene su pareja estable, entonces lleva 2, 3 años con esta pareja y deja de utilizar el preservativo. Pero es importante de que dentro de esas pautas de autocuidado utilicemos el preservativo, independientemente si llevamos 1 o 2 años, porque pues no sabemos, no podemos confiarle nuestra responsabilidad sexual a otra persona. Entonces siempre tratar de utilizar. Si de pronto a tu pareja no le gusta el preservativo, recordemos de que existe un preservativo a nivel femenino también que podemos utilizar. Asimismo, pues digamos si por X o Y razón tuvimos una conducta de riesgo, una cita de una noche, de pronto se nos rompió el preservativo, aquí es importante de que conozcan también de que existe un tipo de terapia que la cubre la EPS, la cual es una terapia posexposición. ¿Qué quiere decir? Que si yo tuve esta conducta de riesgo y de pronto vivo con una persona que tiene el diagnóstico de VIH, pues yo puedo dirigirme directamente al centro de salud y decir, ven, es que tuve una conducta de riesgo y pues necesito ese tratamiento. Allí lo que hacen es, en el cabo de 72 horas, pues suministran unos medicamentos de antirretrovirales para disminuir esa probabilidad de infección, que eso mucha gente no lo sabe. Eso no lo sabe. De hecho, esta información es nueva.
Es una información nueva para muchas personas que nos están escuchando en este momento. Yo creo que la podemos repetir otra vez. Sí, claro. Entonces, si llegamos a tener una conducta de riesgo, se rompe el preservativo, fuimos víctimas de abuso sexual, diferentes situaciones, pues entonces podemos acudir a nuestra entidad prestadora de salud y allí solicitar la terapia posexposición, la cual pues nos van a suministrar unos medicamentos antirretrovirales específicos pues para mitigar el riesgo. Y se debe de tener en cuenta de que se debe hacer en las primeras 72 horas, no pueden dejar que pase eso y no le pueden negar ese servicio. Hace poquito tuvimos el caso de un usuario que no le respetaron sus derechos y pues se pasó del término y pues hubo infección por VIH y pues allí ya se involucran temas jurídicos pues para hacer el acompañamiento oportuno a esta persona. Claro, de hecho esta información yo quiero que ustedes la tengan muy en cuenta. Están expuestos o estamos expuestos a una situación de riesgo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la EPS correspondiente y allá nos dan un tratamiento que es para prevenir que la infección se quede en nuestro cuerpo, ¿correcto? Esta es la idea, que tomemos mecanismos de prevención. Así que si alguna persona de pronto en un fin de semana tiene sexo casual, no recuerda el otro día si se cuidó o si no se cuidó, la idea es que tengan esta información presente porque pueden ser ayudados, pueden ser auxiliados. Atención que esto es muy importante. Aquí nos acaban de escribir, espera que se me cerraron el celular, pero nos están escribiendo respecto a las agujas. Respecto a las agujas, nos escribe: yo soy personal de la salud y tengo mucho riesgo porque todo el día estoy manipulando agujas. Entonces quieren como que enseñemos porque esto puede ser un mito también o no puede ser un mito. Exacto. En el personal de salud, digamos, cuando pasa esa situación de que hay una punción con una aguja, pues de inmediato se le suministra a la persona de la entidad de salud ese tipo de terapia, la terapia posexposición, pues para mitigar esa probabilidad. En cuanto pues al contacto directo con las agujas, existe una alta probabilidad de infección por VIH. Entonces, si se llega a tener esa conducta o pasaron por ese hecho, deben de acudir también a la EPS. Incluso, actualmente, dentro de la población clave o que es como más vulnerable para adquirir la infección por VIH, se da dentro de los consumidores de sustancias psicoactivas. ¿Qué pasa? Cuando ellos están dentro de ese consumo, lo que hacen es compartirse las agujas inmediatamente. Entonces ahí se presenta la infección por VIH. Digamos, mirando otro artista también muy conocido como Héctor Lavoe, él adquirió VIH a partir del consumo de sustancias inyectables. Entonces sí se debe tener mucho cuidado con eso, siempre pues tener las medidas de protección y de autocuidado respectivas. Estoy muy feliz de que ustedes nos hayan acompañado en esta mañana en Dulce Leni. Estoy agradecida por la presencia de la Fundación Fundamop, Fundación Manos a la Obra, con nosotros orientando al público que nos está viendo, que nos está escuchando por la estación virtual, por el canal 39 de Colcable y quienes se conectan por Dulce Leni. Muchas gracias por venir. Para terminar, cada uno un mensaje para la audiencia, un mensaje cortico. Bueno, quiero recordarles y también darles las gracias por regalarse este espacio también para ustedes en el que se permiten educar frente a la patología. Recuerden que la Fundación es una organización de base comunitaria, tiene diferentes servicios para ofertar pues, a toda la sociedad. Si ustedes tienen dudas, si conocen, si necesitan algún tipo de acompañamiento psicológico, de toma de pruebas, digamos por ejemplo de algún asesoramiento judicial, pueden acudir pues a nosotros que pues allí implementaremos y de acuerdo al caso de cada uno brindamos la atención oportuna pues a sus necesidades. Y también queremos compartirles que nosotros como fundación tenemos esta cartillita que se llama, es un encuentro que se hace cada año, promedio en septiembre, que se llama Encuentro de Infancia y Adolescencia de Mitos y Verdades, y es rompiendo los mitos del VIH con niños, niño hablando con niños. Entonces me parece muy encantador de que salgamos de ese estigma no solo los adultos, sino los niños, y que por medio de la cartilla que tenemos ustedes puedan decirles a sus hijos la importancia de no discriminar, la importancia de no empezar a tener ese estigma, sino apoyarnos entre nosotros, como lo he dicho durante todo el programa.
Y qué más bonito que como fundación los niños tomen la batuta al hablar sobre los mitos del VIH, que muchas veces nosotros como adultos tenemos esa barrera, esos miedos, y los niños tomaron la iniciativa en estas actividades. Entonces los invitamos también a la fundación, les agradecemos también como fundación la invitación de este programa. La idea es salirnos de todo esto y empezar a amar con mucha paciencia y salirnos de ese estigma que tenemos sobre el VIH y SIDA. Claro que sí, la idea es que desde la infancia iniciemos el aprendizaje para eliminar todos los mitos y conocer las verdades sobre el VIH-Sida. Nos despedimos en esta bonita mañana, quedan ustedes conectados con Dulce Leni. Recuerden que me encuentran en Instagram, @dulce.leni, vayan a Instagram y participen en el sorteo. Me encuentran en YouTube como Dulce Leni, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo programa. Chao, chao.